Muy bien, estamos ya en la clase de hoy miércoles 15 de marzo del año 2023. Estamos ya a mediados del tercer mes del año y pues qué bueno es poder estar aquí ya reunidos para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a ver entonces que la conducta mundana no agrada al Señor. Vamos a seguir viendo este tema principal y hoy vamos a ver que al Señor no le agrada la práctica del esoterismo, no le agrada la práctica del esoterismo, ¿sí? ¿Qué es el esoterismo? Bueno, el esoterismo, hermanos, es sinónimo de oculto, sinónimo de ocultismo, ¿sí? Es decir, eh, son conocimientos ocultos, ¿verdad? Que la gente practica, ¿sí? Es como una doctrina filosófica es sinónimo de algo oculto y misterioso, que siempre está relacionado con el tema de la oscuridad. Lo estoy parafraseando para no dar términos muy técnicos. Ese es el esoterismo. El esoterismo entonces es todo aquello que tiene que ver con el ocultismo, ¿sí? Todo aquello entonces que tiene que ver con prácticas ocultistas que, que vienen a promover una comunión más con las tinieblas que con el Señor. Entonces, este tema lo vamos a ver porque la línea entre lo esotérico y lo de la fe el día de hoy como que se ha hecho un poco delgada. No es que así sea. Lo que pasa es que porque la gente no ha tenido el cuidado de ir a las escrituras y comparar lo que hoy se practica con las escrituras, entonces apareciera ser que todo lo novedoso, todo lo sobrenatural que se ve en la iglesia fuese del Señor. Sin embargo, sabemos que no todo es del Señor. El Señor nos manda a pesar los espíritus, ¿verdad? Nos manda a estar pendientes de qué es lo que viene hacia nosotros para saber si es del lado del Señor o del otro lado, porque aquí solo hay dos lados. En cuanto a la práctica de fe, en cuanto a la práctica de ritos, solo hay dos lados. Está el lado del Señor, que es el que pertenecemos, y está el lado del enemigo. Aquí no hay punto intermedio. Pero yo decía, ¿verdad? Que por todas esas prácticas que se han infiltrado dentro de la iglesia, pareciera ser entonces que la línea entre lo esotérico y lo que es de la fe cristiana, como que no se distingue muy bien, está muy delgada, tanto así entonces que dentro del cristianismo se practican algunos asuntos que no son bíblicos, ¿sí? Y que más bien rayan lo esotérico, ¿sí? Hoy voy a dar algunos puntos, voy a hablar acerca de asuntos esotéricos y dentro de ello vamos a ir viendo lo que es cada uno de esos puntos donde la iglesia está afectada el día de hoy, ¿sí? Así es que entonces vamos a revisar estos temas. Bien, entonces, les decía, ¿verdad? El esoterismo es sinónimo de ocultismo, es sinónimo de prácticas oscuras que muchas veces lamentablemente se confunden con las prácticas bíblicas. Entonces, hermanos, debemos de ser cuidadosos. Bien, nuestra cita bíblica base está en Deuteronomio 18 del 10 al 12. Deuteronomio 18 del 10 al 12. ¿Por qué utilizamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es la plataforma de los principios que Dios ha establecido para que rigen nuestra vida. ¿Sí? Aquí algunos se equivocan, ¿verdad? Al decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo malinterpretan. Y yo siempre he dicho, nosotros, la ley siempre está vigente, la ley nos da la plataforma de los principios que el Señor ha establecido para que nosotros nos conduzcamos conforme a ellos y así nosotros le agrademos. Entonces, nuestra cita bíblica está en
Deuteronomio 18, del 10 al 12. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bien, esa es nuestra cita bíblica del día de hoy. Vamos a desarrollarla. Aquí entonces el Señor le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, mira, hay algunas prácticas que tienes que evitar. Todas esas prácticas esotéricas, esas prácticas oscuras, esas prácticas que más bien te van a llevar a tener más comunión con el enemigo que conmigo. Eso es lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y empieza a listar, ¿sí? En algunos casos son sinónimos, las palabras que habla son sinónimos, pero el Señor está haciendo esta clasificación para enfatizar seriamente que, que no debe practicar en ninguna de esas costumbres que tenían los pueblos en los cuales a los cuales ellos llegaron a quitar del lugar como juicio de Dios, porque ellos practicaban todos esos ritos. Entonces el Señor viene, entonces les dice pasar a su hijo o hija por el fuego, ¿verdad? Practicar la adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, y quien consulte a los muertos. Entonces vamos a ir viendo un poquito cada uno de estos. No detalladamente así, sino que ya yo los agrupé de otra manera para poder ir siendo un poquito más claro en la explicación. Bien, entonces, al Señor, hermanos, no le agrada la práctica del esoterismo. Ningún cristiano debe estar relacionado en lo absoluto con las prácticas ocultistas, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que el Señor habla es de sacrificios a dioses paganos, ¿sí? A dioses paganos. Ahí en Deuteronomio 18:10, el Señor dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor habla eso? Porque estos pueblos tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos a los dioses, especialmente a Moloch. Moloch es un dios, digamos, un dios con letra minúscula, ¿verdad? Que, al cual las, los que vivían en ese lugar sacrificaban a sus hijos. Y de hecho, les cuento que la estatua de Moloch hace poco estaba ahí en el Vaticano. Yo les dije, yo creo que lo mencioné en una clase, se los voy a poner. Este es Moloch, ¿verdad? Este es Moloch, que tiene una cabeza de toro, pero a este aquí, es este del pecho, a ese es un horno. Entonces lo que se hacía era que abrían el horno, ¿verdad? Abrían el horno y eh, luego de abrir el horno, ahí metían a los hijos, los metían vivos, ¿sí? Entonces, eso era, digamos, lo que se practicaba en ese tiempo. Por lo tanto, entonces, el Señor viene y le dice a ellos, por favor, eh, asegúrense de no practicar todo lo que esa gente está practicando, ¿sí? De sacrificar sus hijos a Moloch. Así le dice, no van a sacrificar sus hijos a Moloch. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la interpretación ya aplicándola a nosotros al día de hoy, sabemos, y como lo decía yo el domingo, que nosotros va a ser bien difícil que la gente de hoy vaya y presente a sus hijos en sacrificio, aunque sí hay quienes lo hacen o sacrifican a hijos ajenos. Eso sí se da, ¿verdad? Esos pueblos nórdicos todavía tienen ese tipo de prácticas en algunos lados.
Entonces, ya aplicándola a nosotros, entonces lo que nos está enseñando el Señor como principio es que nosotros no podemos sacrificar a nuestros hijos para pagar honor a dioses paganos, ¿sí? No podemos sacrificar a nuestros hijos para pagar honor a dioses paganos. Es decir, ahí en Jeremías 32-35, el Señor igual les sigue reclamando al pueblo de Israel que no debían haber estado sacrificando sus hijos a Moloch, ¿sí? Entonces, ¿quién es Moloch? Bueno, Moloch es un pseudo dios al cual la gente le rendía pleitesía para recibir sus favores. Entonces, si nosotros lo aplicamos de este lado, entonces tenemos que asegurarnos de no sacrificar la salud espiritual de nuestros hijos por asuntos, por complacer a dioses paganos. El día de hoy hay muchos dioses paganos para que en medio de las sociedades, como por ejemplo el dios dinero, ¿verdad? El dios dinero muchas veces mueve a la gente a sacrificar a los hijos para, para obtener el dinero, ¿sí? Por ejemplo, la gente que viaja para Estados Unidos y deja a sus hijos acá a buscar el sueño americano. Yo sé que la gente me va a decir, hermano, usted es bien injusto al decir esto, porque hay gente que se está muriendo de hambre y en realidad deberían, no, tiene que irse la gente porque aquí no hay opciones, la gente se va a morir de hambre. Está bien, usted puede darme todas las justificaciones del caso, pero lo que yo le estoy diciendo es que si usted se va de aquí buscando el sueño americano y deja a sus hijos abandonados aquí, o los deja con otra persona, usted ya está pagando tributo al Dios dinero y está descuidando a sus hijos. Porque no hay quien pueda hacer guiar o hacer crecer a los hijos mejor que usted y que yo, a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, parece ser muy duro esto, sin embargo, eso es lo que hoy se da. ¿Y qué es lo que sucede después? Lo que sucede después es que entonces los padres que llegan a Estados Unidos, como de allá para acá no pueden brindarle todo el amor y toda la protección a los hijos, entonces empiezan a mandarle un montón de cosas fáciles, ¿verdad? Las mejores cosas, y los hijos aquí crecen sin apreciar el valor de conseguir las cosas. Y entonces terminan siendo más afectados todavía. Entonces, estoy hablando precisamente de esa línea en la que nosotros decidimos sacrificar a nuestros hijos por ir a alcanzar un sueño, ¿sí? Eh, entonces, debemos de pensarlo dos veces, hermano. Debemos de pensarlo dos veces. Yo cuando escucho que cristianos dejan a sus hijos acá para irse, yo digo, bueno, tendrá sus razones, pero al menos yo no lo hice. Yo no lo hice, ¿verdad? Y no aconsejo hacerlo, porque, porque no hay mejor eh, forma de hacer crecer a los hijos que los padres estén a la par de ellos haciéndolos crecer, ¿sí? Entonces, como les digo, puede sonar duro para aquellos que un día tomaron la decisión, pero si alguien de ustedes viene y me dice, hermano, yo me voy a Estados Unidos y voy a dejar mi familia aquí, yo le voy a decir, no lo haga. Esa es mi recomendación. Busque alternativas aquí. El Señor ha dicho, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si usted es un cristiano, usted es justo. Usted no va a mendigar pan ni su simiente. ¿Sí? Ese es un asunto de fe. Entonces, por esa razón, yo bíblicamente le voy a decir, no lo haga, porque el Señor nos dice en su palabra que no nos va a abandonar. Si somos justos, no nos va a abandonar. Es más, el Señor le da de comer a las aves que no siembran ni ciegan. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros de comer que somos seres humanos? Y más que nosotros somos sus hijos. Entonces, por esa razón, ese es el consejo que doy. ¿Verdad? Entonces, ahorita debemos de considerar eso, ¿verdad? El hecho de buscar alternativas locales, el Señor nos va a bendecir. ¿Sí? Bien, entonces, no tenemos por qué sacrificar a nuestros hijos. Ahora, también no podemos presentar en sacrificio de muerte a nuestros hijos para obtener beneficios o tranquilidad temporal. ¿Sí?
¿De qué estamos hablando aquí? Últimamente, hermanos, se ha promovido mucho lo que es el aborto, ¿sí? Se ha promovido mucho. Y, y le han tratado han tratado de suavizar el término porque dicen, no, es que fíjese que el feto todavía es un conjunto de tejidos que no tiene vida. La vida comienza cuando el niño da su primera bocanada de aire cuando ya nace a esta vida. Ahí es donde él ya pasa a ser un ser humano. Pero no es así, no es así. La vida comienza desde el momento que es de la fecundación. Desde ahí comienza la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede últimamente? Últimamente, la gente sacrifica a los hijos por un beneficio, por una tranquilidad temporal. Está la muchacha, ¿verdad? Que tiene sus sueños de ser una profesional, el novio también, pero cometen el error de acostarse, de fornicar, y entonces queda embarazada. Entonces, como le está arruinando la vida, entonces, ok, hay que sacrificar al niño, ¿sí? Hay que sacrificar al hijo. ¿Para qué? Para estar tranquilos. ¿Sí? Y entonces vienen y van y, ok, van y a una clínica y hacen el aborto, ¿sí? Y ahí se acabaron los problemas según ellos. Pero, hermanos, ese feto que fue afectado, que fue dañado, que fue matado, ya tenía un alma, ya tenía un espíritu. Porque yo explicaba el domingo que cuando el Señor dice, Bereshit bara Elohim, ¿verdad? Et Hashamaim, entonces está diciendo, Et Haaretz, está diciendo que esa palabra Bereshit, si usted ve en el hebreo usted ve la palabra Bereshit, la primera, la bet está en grande, es grande. Entonces alguien va a decir, está en mayúsculas. No, en hebreo no hay mayúsculas. No, en hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Entonces, pero los escritores bíblicos siempre dejaron ciertas señales de identificación en los textos para que entonces nosotros o aquellos que las interpretaran conocieran a profundidad el significado. Entonces, cuando el Señor dice Bereshit, con esa B grande, está diciendo, esto es algo importante que se está dando constantemente. Cuando se da la fecundación, es Dios el que pone el aliento de vida en esa criatura en ese momento. Es Dios el que pone los órganos, ¿verdad? Él es el que está formando, ¿sí? Ahí adentro del vientre. Entonces, eh, cuando, no, cuando eso se da, entonces ya ese ser ya tiene un alma, ya tiene un espíritu, porque Dios ya sopló aliento de vida en él, ¿sí? Entonces, cuando alguien viene y le corta la vida a este niño, entonces está matando a una persona. Y esa alma, obviamente, va al paraíso, el espíritu se devuelve a Dios, obviamente el feto va a donde sea, porque ni siquiera una sepultura digna le dan, va al basurero, ¿verdad? Pero un día esa alma va a estar en el cielo y se va a encontrar con su progenitor. Sí, se va a encontrar con su progenitor. Entonces, eso es bien serio. Así de que entonces eso no es alternativo. Hoy entonces hay muchos sacrificios, muchos sacrificios. Y yo espero que no me trunquen esta prédica porque estoy diciendo esto porque en Canadá, por ejemplo, hubo un muchacho que lo sacaron de la universidad por ser pro vida. Porque él en la universidad dijo, esto que ustedes me están diciendo acerca del aborto, que son puros tejidos y que es viable, eso es mentira, dijo él. Lo expulsaron de la universidad. Así es, para que vean el nivel de, de, de restricción que hay en cuanto a hablar uno la verdad. ¿Sí? Entonces, esto es bien delicado, hermanos. Es bien delicado. Entonces, nosotros no podemos caer en eso. Y digo a los jóvenes, ¿verdad? Y a las jovencitas, si en algún momento cometen el error, que espero que no lo hagan, porque los cristianos no debemos de practicar la fornicación, pero si de pronto en su debilidad cometen el error y quedan embarazados, por favor no le vayan a quitar la vida a sus hijos. Para
para tener tranquilidad temporal. ¿Sí? Porque la tranquilidad temporal no la va a tener. No la va a tener. Así es que entonces, de eso está hablando el Señor. Entonces el Señor no tolera que sacrifiquemos nuestros hijos a dioses paganos. No sacrifiquemos la educación, el crecer a nuestros hijos por el dinero, en este caso, y tampoco lo hagamos, ¿verdad? Si en algún dado caso se comete un error y las personas resultan embarazadas, las mujeres. También, ya entrando en otro ambiente, está hablando también de tener membresía en una organización que sacrifica culto a los demonios. ¿Sí? Es decir, yo como ser humano, ya hablo acerca, los dos primeros puntos, hablé acerca de los hijos, pero ahorita ya estoy hablando de mi vida. ¿Sí? Yo ya estoy dando culto a los demonios. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10:20, ahí el Señor está hablando acerca de no dar, de no dar culto a dioses. ¿Sí? Vamos a ver, aquí vamos a leerlo. Es 1 Corintios 10:20. 1 Corintios. Dice así. Dice la siguiente. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, aquí está hablando acerca de la idolatría. Si ustedes ven desde el 14, que ahí empieza el párrafo, el apóstol Pablo está hablando de la idolatría. Digamos, todo lo que es esoterismo es pura idolatría. ¿Sí? Por eso es que yo lo incluí ahorita. Ahí está hablando acerca de los sacrificios, ¿verdad? De cuando yo toqué este tema, cuando hablamos acerca de hacer las mezclas entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Mencioné el hecho de que cuando se celebra el Día del Amor con citas bíblicas, cuando que eso tiene un origen pagano, todo eso yo lo expliqué. Sin embargo, aquí sigo diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de sacrificar a los demonios, ¿sí? De sacrificar a los demonios. Y sacrificar culto a ellos. Y esto habla acerca de cuando nosotros venimos y nos agregamos a organizaciones esotéricas, abiertamente paganas. ¿Sí? Nos agregamos, por ejemplo, a la masonería, nos agregamos a los Rosacruces y a toda esa gama de organizaciones esotéricas que hay. Ahora, ¿por qué eso tiene efecto en mis hijos? Porque alguien dirá, hermano, pero es que ahí está hablando de sacrificar a los dioses. Sí, pero déjeme decirle una cosa, cuando usted empieza a involucrarse con temas del ocultismo, usted está comprometiendo la vida de sus hijos, seriamente. ¿Sí? Por eso dije, yo me uno a un tipo de organización como esas, pero mi descendencia va a ser afectada. ¿Por qué? Porque muy bien dijo el Señor que Él visita la iniquidad de los padres hasta las terceras y cuartas generaciones. ¿Sí? Y yo sé que algunos de aquí, algunos ocupan este texto para hablar acerca de las maldiciones generacionales y tuercen por completo el significado, ¿verdad? La interpretación. Pero aquí de lo que yo estoy hablando es que si usted voluntariamente va y se involucra en ese tipo de organizaciones, entonces usted está sacrificando a sus hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a cobrar, digamos, su descendencia. Porque así es, a menos que su hijo, pues, se entregue al Señor. ¿Sí? Entonces, ahí en Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que habían temido vuestros padres, que no habían temido vuestros padres. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, hermanos, no hay tal cosa que usted quiera formar parte de una organización esotérica y ser cristiano. No, eso no puede darse. ¿Y por qué lo digo? Porque, de hecho, en Inglaterra, y así como en varios lugares, hay organizaciones masónicas, porque los masones están casi en todos lados. Ellos
hay una organización masónica en Inglaterra que ahorita se me escapa el nombre, que requisito indispensable para formar parte de esa logia es ser cristiano. Si usted no es cristiano, no lo recibe. ¿Sí? Y otra vez lo digo, pudiera ser que aquí entre el foro haya alguien que sea masón y que sea cristiano, o de alguien que vaya a escuchar esta prédica. Eso no se puede dar. ¿Sí? Porque usted no puede, como dije el domingo, usted no puede estarle dando culto a Dios y culto al diablo al mismo tiempo. Más bien se lo está dando al diablo. Entonces pertenecer a cualquier organización que promueva el esoterismo, se está sacrificando usted y está sacrificando a sus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, los masones, Rosacruces, los Skull and Bones, el grupo Bilderberg y todo eso, esos grupos que se dan. ¿Sí? Entonces, también pertenecer a cualquier organización que promueve el satanismo. ¿Sí? El día de hoy, Yasmin me pasó un video donde se promueve abiertamente el satanismo y entrevistan al sacerdote de esa iglesia satánica que está en Colombia. Y él dice que él habla muy bien de Satanás, dice que él es el ángel de luz, que le dice, por favor no le digas diablo, decirle Lucifer porque él es un ser de luz, le dice. Y él es bueno, él es maravilloso y empieza a venderlo, ¿no? Eh, no nos dejemos engañar, ¿sí? No nos dejemos engañar. El diablo por algo es astuto y nosotros no podemos dejarnos engañar de él, ¿sí? Si usted pertenece a una logia y usted quiere ser cristiano, decídase de una vez a quién va a servir. Y yo le animo a que sirva al Señor. Y si se decide por servir al Señor, deje eso, ¿sí? Bien. También perseguir o matar a otros en honor a Jesucristo. Bueno, ¿por qué? Igual, hermanos, si yo persigo o mato a otros en honor de Jesucristo, también estoy arriesgando la vida de mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vengador siempre va a raer al hechor y normalmente va a raer a su descendencia para estar más tranquilo. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer eso. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo de la historia del cristianismo hubo quienes mataron gente porque no querían aceptar a Jesucristo o no querían aceptar, digamos, la manera en que ellos creían creer en Jesucristo. ¿Sí? Hubo muchos mártires. Bueno, de eso ya hemos hablado hasta el cansancio. Cuando vimos el tema de Babilonia, yo hablé de eso hasta el cansancio, ¿no? Entonces, cuando usted viene y por fe persigue a alguien, usted lo está sacrificando. Se lo está sacrificando no a Dios, a un Dios pagano. Y al final, esa muerte lo va a alcanzar a usted. ¿Sí? Y como dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 16:2, hay gente que de pronto los va a estar matando, ¿verdad? Y creyendo que me están haciendo un favor a mí. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que puse esa cita bíblica. Porque a lo largo de la historia, muchos pseudocristianos creyeron que matando gente estaban sirviendo a Jesucristo. Y a la larga, su descendencia, la descendencia de esos que mataron, fue perseguida, ¿sí? Y fue afectada seriamente. Entonces, de eso está hablando el Señor, cuando está hablando de no tolerar los sacrificios a dioses paganos. Y si se dan cuenta, los puntos que toqué son puntos que en algún momento determinado se pueden dar, porque usted puede odiar a alguien solamente porque no cree lo mismo que usted. Y si eso pasa, entonces, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel antes había que matar para pecar, ahora ya no. Ahora ya, cuando uno actúa en el corazón, cuando uno odia, es como que lo estuviera matando, ¿sí? Entonces, esa conducta es la que no agrada al Señor. Quizá nosotros no vamos a agarrar una espada o una pistola para ir a matar a alguien, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero sí de pronto, por la incomodidad que nos causa las prácticas de otro, entonces, quizá podamos odiarlo por eso, y aquí no aplica eso, porque entonces estaríamos sacrificando la vida de esa persona a los dioses y también condicionando a nuestros hijos. Bien, sigamos entonces. El Señor también detesta la adivinación. En lo que es la cita bíblica que vimos, Deuteronomio 18,
el Señor menciona claramente que no hay que participar de la adivinación, ¿sí? Deuteronomio 18 dice así, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ¿sí? Adivinación, agorero, el sortílego, son los mismos. El encantador, el adivino, son casi sinónimos, ¿sí? Entonces, hermanos, no practiquemos la adivinación porque al Señor le detesta, lo detesta, ¿sí? Por ejemplo, participar en la astrología para predecir el futuro mediante los signos del zodíaco, ¿sí? Hermanos, no hay que practicar eso. No puede haber un cristiano que esté pendiente del horóscopo. El horóscopo es astrología. La astrología es ocultismo. Entonces, debemos de dejar eso aparte. Cualquier persona entonces que pone mucha atención a los signos del zodíaco, entonces está participando de la adivinación. Porque ¿qué es la adivinación? Es tratar de predecir el futuro a través de diferentes ritos o elementos. ¿Sí? Eso es la adivinación. Es tratar de predecir el futuro o en su momento determinado, tratar de entender algo que pasó, algo que está pasando, algo que pasará a través de medios sobrenaturales. ¿Sí? Y la astrología se presta para eso. ¿Sí? Hay 12 signos del zodíaco que la gente, en el cual encierran a toda la gente, ¿verdad? De tal fecha a tal fecha, ustedes de tal signo, de fecha a tal fecha, usted del otro signo, ¿sí? Y entonces después empiezan a dar augurios o empiezan a dar adivinación para cada uno de esos grupos, ¿sí? Ese es signo del zodíaco. Entonces, hermanos, un cristiano no puede estar leyendo el horóscopo. Sí, no debe, no debe hacerlo, porque eso no agrada al Señor. Porque nosotros no dependemos de la suerte, nosotros dependemos del Señor que nos sostiene. ¿Sí? Cuando nosotros nos abandonamos en las manos del Señor, es en las mejores manos que podemos estar. Y no vamos a andar dependiendo de la suerte. La astrología, entonces, le promueve a usted depender de la suerte. Es el sortilegio, viene de suerte, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos caer en esa práctica. Eh, de manera tal que debemos de deshacer todo eso, ¿sí? Dice en el 26 de Levítico, del capítulo 19, dice, no comeréis cosa alguna con sangre. Después dice, no seréis agoreros ni adivinos. Ese agoreros que está ahí es astrólogos, astrólogos, ¿sí? No hay que participar entonces ni de la astrología ni de la adivinación. Así es que entonces, si usted tiene esa costumbre, o si el que me está viendo por esta prédica tiene la costumbre de practicar el hecho de ir a buscar el horóscopo, a ver qué dice el fulano que da la astrología, bueno, entonces deje de hacerlo, por favor. Eso no es de cristiano. Y eso no agrada al Señor, ¿sí? Porque eso es esoterismo. Entonces es una conducta del mundo. En el mundo, hermanos, eso es pan de cada día. Si ustedes se dan cuenta, en todos los canales de televisión, en los noticieros, en los telenoticieros, usted siempre va a ver, ahorita vamos a sacar al fulano de tal que le va a dar ahí todo el porvenir, ¿verdad? Y empieza a hablar un montón de cosas ahí raras y la gente poniéndole atención. Se ha popularizado tanto eso, como les digo, que hoy la gente lo ve como algo normal. Nosotros los cristianos no podemos verlo normal. ¿Sí? Bien, tampoco tenemos que participar en el pronóstico de sucesos mediante diferentes técnicas. Es decir, arriba estamos hablando de la astrología porque quise apartar un punto exclusivo para el tema del zodíaco, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando, en este punto estoy hablando de el pronóstico de sucesos mediante diferentes técnicas.
Es decir, la quiromancia, que es, digamos, el leer la mano, ¿verdad? Que le toman la mano a uno. Mire, le vamos a leer su futuro. Mire, esta línea por aquí dice que usted se va a engordar de aquí entre unos 2, 3 meses porque va a comer mucho, pero después entonces va a adelgazar y todo. Estoy hablando sarcásticamente, ¿sí? Y entonces le dice, ah, no, y mire, aquí usted dice que se va a casar, pero se va a casar con una princesa, ¿verdad? Y al otro le dice, no, 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 mire, usted se va a casar con una mujer que lo va a mandar. Y sí, ella sí, hablan un montón de cosas raras. ¿Sí? Estoy, como le digo, estoy hablando sarcásticamente. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar eso. No podemos participar en eso, perdón. Alguien le leen el café. Imagínense usted que hasta el café. Yo no soy tan cafetero, pero de vez en cuando me echo una mitacita, ¿no? Y está rica, rico a veces el café. Y que la gente agarre el café, que mire, que no sé qué. Aquí miro yo que, va a tener dinero usted, mire. Y como va a tener, deme de una vez unos mis $100 porque a usted le van a venir 1,000. Mejor páguenme $100 porque son bien, bien vivos, ¿verdad? Eh, entonces, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces, hermanos, la gente nos importuna de esa manera. Nos importuna y, y de pronto usted está caminando y alguien le dice, mire, mire, le voy a leer su futuro, le voy a leer su futuro. Hay que decirle, no, mire, muchísimas gracias, no estoy interesado. ¿Sí? Mi futuro está en las manos del Señor, no necesito saber nada. ¿Sí? Además, hermanos, además, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué gana uno con saber el futuro aquí en esta tierra? ¿Qué gana uno? Nada. Nada en lo absoluto, ¿sí? Entonces, no caigamos en ese error. Por ejemplo, las cartas, ¿verdad? Que le van a tirar las cartas ahí, que mire usted, le vamos a tirar, mire, aquí tiene no sé qué, aquí parece que hay un príncipe que la está esperando, le dice a la mujer, ¿verdad? O por aquí, por este lado, mire, viene un buen trabajo para usted, mire, y un montón de cosas, ¿sí? No hay que poner atención en eso. No hay que poner atención. Alguien me podía preguntar, de hecho ayer me preguntaba una jovencita, hermano, pero si ahora que eso es cierto, lo que le dicen a uno es cierto. Detrás de todo eso hay fuerzas demoníacas. Hay fuerzas demoníacas. Los demonios no saben todo el futuro. No lo saben. El único que sabe todo lo que va a pasar es el Señor. ¿Sí? Él es el único que lo sabe. Entonces, lo que puede suceder es que se vaya de acuerdo a lo que le dicen a uno, ellos vayan condicionando las cosas para que se dé lo que ellos auguraron a uno. ¿Sí? Eso es para los no creyentes, ¿verdad? Porque nosotros estamos en la mano del Señor y no dependemos absolutamente de las huestes espirituales demandadas. Y si ellos no tienen nada de incidencia en nuestra vida. ¿Sí? Pero eso es lo que normalmente sucede. Obviamente a veces conocen el pasado, porque, porque hermanos, si nosotros en algún momento determinado, gracias a Dios, ¿verdad? Que no es así. Si nosotros en algún momento determinado pudiéramos ver el mundo espiritual, nos espantaríamos. ¿Por qué? Porque las huestes espirituales de maldad se andan moviendo. ¿Sí? Se andan moviendo. Nosotros no las miramos. Bendito sea el nombre del Señor. Si no, solo de pavor en pavor pasáramos, aunque nosotros los cristianos no tenemos por qué tener el miedo, porque está con nosotros el más poderoso, ¿verdad? Mucho más grande y fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Pero ellos influencian y de hecho ellos tienen un registro de lo que uno hace precisamente para echarle en cara a uno cuando uno falla, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba de una persona que una vez intentó echar fuera a un demonio y el demonio que estaba en la persona le dijo, mira, vos me querés venir a sacar de aquí, si yo conozco tu vida, mira, vos haces esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, le dio una radiografía de lo que era su vida. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, ¿sí? Entonces, obviamente, para ver el pasado, ellos conocen si algo malo pasó, lo van a decir, ¿sí? Entonces, no es un asunto de ciencia, sino que es un asunto de conocer cómo se manejan las cosas.
Entonces, no podemos estar poniendo atención en eso, porque de todos modos es un fraude espiritual. No tenemos por qué caer en eso, ¿sí? No tenemos por qué caer en eso, ¿sí? Ahí en el 31 de Levítico 19 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, el Señor, vuestro Dios. Entonces, no hay que ir, hermano, ¿sí? No hay que ir. Bien, la adivinación que detesta el Señor también incluye el pronóstico de sucesos invocando espíritus de adivinación. Sí, es decir, aquí se utiliza algún medio, digamos, la mano, la carta, el café, y hay una variedad, hermano. Yo estaba leyendo y hay como unas 80 maneras de consultar con esas técnicas, pero 80 maneras. Hasta estaba viendo que con el hígado de los animales matan al animal, lo abren, le sacan el hígado y dependiendo del color del hígado, entonces ya le dicen, mire, de acuerdo al hígado, al color del hígado del animal que matamos en su nombre, fíjese que usted va a tener esto y esto y esto y esto y esto. Hasta todo eso hay, ¿sí? Pero aquí, cuando se invocan espíritus de adivinación, es porque hay espíritus de adivinación y la gente, y hay quienes tienen, digamos, contacto con ellos, como le pasó a la muchacha de la cual habla ahí el apóstol Pablo en Hechos 16:16. Ahí había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y el apóstol Pablo echa fuera a ese espíritu. Y obviamente los dueños de la muchacha, que ella era una esclava, ¿verdad? Que los dueños, como vieron que al sacar al apóstol Pablo, el demonio de ella, se les fue la fuente de ingreso porque ellos ganaban plata con el trabajo de la muchacha que adivinaba, entonces se enojaron y metieron a Pablo a la cárcel, ¿sí? Entonces de eso también se da, se da, se da el caso, ¿no? De que alguien puede tener algún contacto ahí y pueda venir a tratar de adivinarnos algo y usted dígale, no, no estoy interesado, ¿sí? También tenemos que tener cuidado porque en las iglesias se ha, se ha infiltrado una especie de esta clase de adivinación y se ha disfrazado con la profecía. Yo por eso decía la otra vez que la profecía que nosotros podemos hablar viene de la palabra y si no viene de la palabra es algo que nos va a ayudar a edificar, a consolar, a guiar. ¿Sí? Entonces, en las congregaciones últimamente se ha manejado un tema de, 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 de pseudo profecía, ¿sí? De pseudo profecía. Y entonces, yo recuerdo que tenía un conocido que a veces estaba así, ¿verdad? Y decía, ay, yo voy a ir a ver qué quiere el Señor para mí. Voy donde la profetiza para ver qué quiere el Señor para mí. Y se iba. Al rato regresaba. No, es que la profetisa me dice que el Señor quiere y esto y esto y esto de mí. Entonces decía, tengo mis reservas en cuanto a esto. Porque ¿por qué tenés que ir allá a preguntarle a la profetisa? No, si Dios te habla a ti, Dios te habla, ¿sí? Su espíritu está en ti, Él te va a guiar, ¿sí? Entonces no tenemos por qué estar haciendo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso decía que la línea es muy delgada, porque se da de toda clase de cosas, ¿verdad? Dentro del cristianismo y al final pudiera ser, y hay muchas posibilidades de que eso no sea del Señor, no venga del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener muchísimo cuidado. Se han cometido unas barbaridades, hermanos, por gente que cree esto. El neopentecostalismo está plagado de eso, ¿sí? Y hay mucha gente herida, óigame bien, mucha gente herida por causa de que un día alguien le dijo a la gente que él tenía cierto poder de profecía, don de profecía, perdón, y entonces empezaba a decir un montón de cosas. Yo les comentaba la otra vez, ¿verdad? Del tipo ese de República Dominicana que dijo que el Señor le había revelado por profecía que su semen ahí estaba la unción de él, ¿sí? Por favor, ¿sí? Por favor, o sea,
tenemos que ser sensatos. Y así viene un montón de gente. Yo he sabido de familias que le entregan la muchacha a un tipo que llegó por ahí, porque él dijo, mire, dice el Señor que esta muchacha tiene que ser mi esposa. Y la gente se la da, en serio. Se la da. Y entonces, todo ese tipo de cosas debemos poner atención en ellas. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? No nos dejemos engañar. Y si alguien viene y le dice, mire, fíjese que no sé qué hacer porque llegó un profeta a mi casa y me dijo que le tengo que dar a mi hija, usted dígale, no. Es que él me dijo que si no se la doy, me va a ir mal. No, el Señor no obra así. Porque normalmente lo que hacen es dar la pseudo profecía y decir, si no crees, el Señor te va a castigar. Sí. Y entonces la gente temerosa dice, no, yo no quiero que me castigue el Señor. Entonces ahí va, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que hay gente que llega y le saca 2,000, 10,000 quetzales a la gente en la iglesia? Dice el Señor que aquí tienen que darme una ofrenda de 10,000, si no, aquí no va a caer la unción. Y ahí va la gente, ¿verdad? A buscar los 10,000 quetzales, porque es que como el pseudo profeta dijo que tenía que darle 10,000, si no, la unción se iba a ir. ¿Eh? Es que eso no es bíblico. Y por eso decía, hay mucha gente dañada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente de afuera cree que todos los cristianos evangélicos somos así. Sí. Porque como esa gente son los que tienen los medios de comunicación cristiana y ellos promueven todo eso, y entonces ya la gente que no es cristiana ve y entonces dice, todos los evangélicos son así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo sacó ese espíritu de adivinación, ¿verdad? Nosotros entonces tenemos que ser muy cautelosos para no dejarnos engañar. También el Señor detesta la adivinación que cuando se ejerce un control mental mediante los augurios. Es decir, se usan los agüeros para predecir o intimidar. Un augurio es, digamos, un pronóstico, pero es un pronóstico en función de algo que está pasando hoy. Por ejemplo, pasó un gato negro enfrente de la persona. ¿Sí? Ay, Dios mío, pasó un gato negro delante de mí. Y entonces voy donde el fulano, ¿verdad? Que sabe controlar, sabe de augurios y me dice, mire, pasó un gato negro delante de usted. Ah, sí, mire, pues pasó el gato negro, pero para que no le haga efecto, usted tiene que darme tanto. Y mire, yo voy a hacer algo para que entonces no le pase nada mal. Estoy hablando sarcásticamente, ¿sí? Y alguno va a decir, hermano, no es sarcasmo porque yo he visto gente que sí piensa, ¿no? Y es cierto. Entonces, se ejerce un control mental mediante los augurios. Es decir, hermana, no, mire, está embarazada, no pase debajo de una escalera, mire. Ay, Dios, mire, si usted pasa debajo de una escalera, el niño no sé qué le va a pasar en el estómago, en el vientre, perdón. Esos son augurios. Ah, pero para que, si usted pasó debajo de la escalera y para que no le pase nada, mire, venga conmigo, le voy a hacer un baño por ahí, algo ahí, para que usted esté bien. ¿Sí? Entonces, eso se llama agorero. El agorero lo que hace es que pronostica en función de eventos que están sucediendo aquí y muchas veces se usa para controlar mentalmente a la gente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado también. También hay quienes emocionan a la gente con buenos augurios. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien está ahí rascándose la mano, ¿verdad? Mire, usted va a recibir dinero. Pero mire, si quiere recibir el dinero, véngase conmigo. Vamos a hacer una sesión ahí para que se asegure el dinero que usted va a recibir. Si se da cuenta, yo estoy hablando cosas que se dan a diario, hermano.
Pero nosotros, los cristianos, no dependemos si nos pica o no la mano, si vamos a recibir dinero o no. Nosotros dependemos de la provisión divina, de la provisión de nuestro Dios Todopoderoso que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Entonces, no dependemos de eso. No le ponga atención a eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por favor. Y así se dan muchas cosas, ¿no? Que yo vi un listado de esos augurios que la verdad unos son irrisorios, otros, digamos, son un poco más peligrosos, pero me detengo en esto porque igual tenemos tiempo para la clase, ¿no? Entonces, no podemos estar consumiendo más del tiempo. Bien. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Ya vimos entonces sacrificio a dioses paganos, la adivinación que Dios la detesta y Dios abomina la hechicería. ¿Sí? La hechicería. Bueno, ¿qué es la hechicería? La hechicería, hermanos, son artes ocultas y poderes misteriosos en los cuales por medio de los cuales se realizan obras sobrenaturales relacionadas con los poderes con los poderes ocultos o espiritistas. ¿Sí? En Deuteronomio 10 el Señor habla acerca de la hechicería. Bueno, veamos entonces qué es la hechicería. ¿Qué es lo que debemos de dejar de practicar o de qué tenemos que tener cuidado? Porque nosotros no debemos de estar practicando. Primero, influenciar el futuro de otras personas con maleficios por medio de prácticas supersticiosas y de magia de cualquier color. ¿Sí? Es decir, a usted le dicen, mire, fíjese que usted quiere estar segura de su marido. Vamos donde la señora ahí en la esquina. Mire, ella hace buenos remedios usted. Mire, ese hombre no se le va a ir nunca. ¿Verdad? Y entonces allá va doña Cristiana y dice, sí, 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 yo quiero que mi marido nunca me deje. Entonces va donde la señora en la esquina y ahí entonces la señora en la esquina hace sus ritos para influenciar con maleficio a la persona, al esposo. ¿Sí? ¿Y por qué puse de cualquier color? Porque algunos dicen, no, mire, la magia negra es la mala usted, esa es la demoníaca. Pero la magia blanca no. La magia blanca no. Esa es buena, esa es de Dios. Momento. Magia es magia y es hechicería. No importa de qué color sea. Verde, amarilla, roja, café, blanca, negra, es magia. Es demoníaca. Es brujería, es hechicería. Eso no entra dentro de los planes de Dios. Por lo tanto, entonces no debemos caer en esas prácticas. ¿Sí? Entonces, tampoco tenemos que practicar ritos supersticiosos de liberación o protección. Es decir, de pronto usar amuletos. ¿Sí? No debemos entonces de caer en el error de andar usando amuletos. No debemos de usar resguardos, como lo dicen, ¿verdad? Algunos andan en sus prendas de vestir, cargan como dije en Getsemaní, ¿verdad? Una pata de conejo con no sé qué cosa, porque esa le protege de los malos espíritus, de las malas influencias, de las malas vibras, ¿verdad? Todo eso. Esos son los términos que se usan, ¿sí? En la casa, cuando uno entra, a veces está una herradura en la puerta, porque es que mire, la herradura protege usted. Y mire, hay que hacer lo suficiente como para protegernos. Un momento. Nosotros los cristianos no necesitamos de eso. ¿Sí? Tampoco necesitamos de andar cargando crucifijos, cruces, porque eso es amuleto. ¿Qué es un amuleto? Es cuando yo le doy propiedades espirituales a un objeto. Es decir, yo tengo este celular y digo, este celular, cuando yo lo cargo, no me pasa nada malo porque Dios está conmigo. ¿Sí? Eso es un amuleto. O mire, cuando mi camisa esta, la verde que yo siempre uso, esa camisa, mire, cuando yo la ando, nada malo me pasa. Eso es amuleto. ¿Sí? No tenemos por qué caer en ese error. No tenemos que caer en el error de la cábala, ¿verdad? Bueno, se cumplen ciertas propiedades, entonces yo estoy bien. Si no se cumplen, entonces estoy en riesgo.
¿sí? Hay gente que acostumbra a cargar un limón partido, ¿verdad? Así en cruz, en la bolsa izquierda o en la bolsa derecha del pantalón, para que no le pase nada malo. Eso no es de cristianos. Eso es usar amuletos. O, por ejemplo, hacerse baños curativos, ¿verdad? Vaya donde la señora en la esquina, porque mire, ella le va a hacer un baño y cuando le haga el baño, mire, le va a limpiar todas las malas vibras y no importa qué le digan, qué quieran hacerle, usted va a estar muy sano. Momento. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen desde ahora y para siempre, dice la palabra del Señor. Yo no necesito de ningún baño para sentirme protegido. Porque como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de los que ama desde ahora y para siempre. De los que le aman desde ahora y para siempre. Eso es lo que tiene que estar en mi cabecita. ¿Sí? Yo no necesito irme a echar mi bañito, de ruda, chilca, lo que sea para sentirme seguro. Eso, eso es un rito supersticioso que cae en la hechicería, en la brujería. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué caer en ese error. Si usted tiene esas prácticas, si usted en su casa tiene algo por ahí guardadito debajo de la almohada que porque hay que usarlo ahí para la protección, déjeme decirle que Dios no necesita de eso. El poder de Dios es suficiente. Él es el que creó el cielo y la tierra. Él es se llama Adonai Sebaot, Jehová de los ejércitos. Él es el todopoderoso. Él es el que gobierna, él es el que protege, él es el que vence. Él no ha perdido ninguna batalla. En las manos de él estamos. No necesitamos estar utilizando ese tipo de amuletos. Confíe en el Señor. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. También la práctica de la metafísica. Hermanos, no podemos caer en el error de la práctica de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Ya les dije que la metafísica es parte de la hechicería, que utiliza normalmente la boca para supuestamente atraer buenas vibras o bloquear malas vibras. Así en resumen hablo de la metafísica. Y me estoy refiriendo exclusivamente a la sección de la confesión positiva de la metafísica. Ahí en la metafísica, entonces, lo que yo digo, eso, sí, eso atraigo. Si yo digo cosas buenas, entonces atraigo cosas buenas. Si digo cosas malas, entonces atraigo malas vibras. Eso es metafísica. ¿Sí? Eso, por ejemplo, yo le he dicho varias veces, esa gente que dice, yo declaro, ¿sí? Que soy sana delante del Señor. Eso se llama metafísica. Porque el Señor no nos mandó a declarar, nos mandó a pedir conforme a la voluntad de Él. Hágase tu voluntad, ¿sí? Hacer rogativas oraciones, dice el apóstol Pablo. No me está mandando a decretar o a decir, eso no lo recibo, como para bloquear lo que me viene. Eso es metafísica, que se metió en la iglesia. Y usted no tiene por qué estarlo practicando. ¿Sí? Eso es usar conjuros. Cuando yo digo, yo decreto, yo declaro, eso es un conjuro, es porque yo estoy diciéndolo, se va a cumplir. Me explico. Nosotros no necesitamos de eso. O también usar oraciones protectoras o conquistadoras, ¿verdad? Oraciones protectoras, ¿no? Que yo voy a usar una oración para que no me pase nada malo. Cada día que yo salgo de la casa, tengo que empezar a recitar una oración para que el Señor entonces me guarde. La oración debe ser espontánea, hermanos. ¿Sí? No hay un patrón, ¿verdad? Y empieza, Señor, no sé qué, y empieza a decir, van a repeticiones antes de salir de la casa, ¿no? Y ya dije mi oración y ya me voy. Así usa el enemigo. El enemigo tiene hay un montón de gente que usa ese tipo de cosas. Por ejemplo, los sicarios. Los sicarios tienen unas sus oraciones que le rezan a no sé qué demonio para que los proteja. Y al final no los protege. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos caer en eso.
Y por último, que vamos a dejar la clase de hoy porque ya son las 8:12. Las artes de meditación trascendental. ¿Sí? Es decir, la nueva era. Todo eso de la nueva era. La gente se confunde con la nueva era, hermanos. Y muchos creen que la nueva era es cristianismo y eso no es cristianismo. Eso es paganismo, eso es ocultismo. ¿Sí? La próxima semana voy a hablar un poquito más profundo de eso. Entonces, por ejemplo, viajes astrales. ¿Qué es un viaje astral? La gente sale de su cuerpo en su alma y va a dar su vuelta por ahí y después regresa, ¿sí? Y también ahorita me dice hermano Benjamín algo que es completamente real, que hasta la Biblia se usa de amuleto. Sí, sí, la Biblia se usa de amuleto. Usted va a ver Biblia, en casas donde la Biblia está abierta en el Salmo 91, en la cabecera de la cama del niño, en la sala, ¿sí? Porque el Salmo 91 los espíritus salen huyendo. Yo por eso digo, los demonios se saben muy bien ese salmo porque llegan a leer ahí, ¿verdad? Sí, el que habita el que habita la vivo el Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí Biblias abiertas en el Salmo 91, ellos se encuentran por todos lados, ¿sí? La Biblia no es un amuleto. Eso se llama bibliolatría, se llama eso. Cuando yo entonces agarro la Biblia y la tomo como que es un libro sagrado y es tan sagrado que no lo leo. No lo hablo ni siquiera para leerlo. No, así no es la cosa. La Biblia es al contrario. Lo que la Biblia hace en mí es todo ese efecto, ¿verdad? Que se llama reema, se llama eso, ese reema que me deja en la mente, ¿sí? Eso es lo importante de la Biblia. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. El próximo miércoles voy a terminar esta clase porque me consumió mucho tiempo. Sabía que me iba a consumir bastante porque son temas que hay que dejar bien en claro. Pero vamos a procurar completarla la próxima semana. Muy bien. Entonces, hermanos, estos 3 puntos, por favor. El próximo miércoles vamos a ver al menos un par más. ¿Ah? El Señor no tolera los sacrificios a dioses paganos, detesta la adivinación y abomina la hechicería. Por favor, guardémoslo en nuestro corazón para poder recordarlo y aplicarlo. Muy bien. Esta es la clase del día de hoy para quienes están en el Facebook. De luego, entonces nos quedamos con preguntas y respuestas en Zoom con los que nos quedamos después de esta clase. Muy bien. Que el Señor me los bendiga. Quienes están en Zoom, un fuerte abrazo. Buenas noches.